Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy Buenas tardes, señor. vamos a hablar acerca de lo que es del tema de, permítanme, voy a cambiar, generalidades sobre contabilidad de costos. Me imagino que ya vieron la guía en la plataforma, ya, permítanme, Karina. No sé quiénes son los que ya vieron la guía, ya leyeron, qué es o qué tema es el que vamos nos corresponde en esta tarde. Señor, yo ya lo terminé de leer. Entonces, ahí me ayude con la clase. Lo que dice, el tema es generalidades de la contabilidad de costos. Entonces tenemos que ver el origen. Permítanme. A ver. El origen de la contabilidad de costos. ¿Dónde se originó la contabilidad de costos? En este caso, desde las necesidades que ellos sufrieron de competir acerca de lo que es las industrias que comprendieron cuál es la importancia para conocer qué es la contabilidad de costos acerca de su producción, al igual que ellos establecen mejorar los precios acerca de los productos, tanto las ventas como y para obtener un informe exacto que ellos permitieron controlar acerca de las inversiones, porque ellos, si nosotros no tenemos un control de todos nuestros productos, de cómo es nuestra inversión, cómo hay que invertir en cada uno de los productos, entonces es muy importante dar a conocer acerca de cómo producir, cómo realizan ellos la producción, tanto las inversiones, para que ellos permiten dar a conocer un informe y controlar el precio de sus productos. Al igual que ese control, mientras ellos llevan el control de todos sus productos, tanto sus ventas como sus compras, en este caso, ya que tienen el control de la producción, entonces disminuyen o tienen así como le llamamos nosotros, permítame, jóvenes, le llamamos nosotros un bajo precio de producto. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ayudan a permitir tener o evitan una pérdida en un futuro, sino que lo que ellos quieren es ganancia acerca acerca de sus productos. También dentro de lo que encontramos en el origen de la contabilidad, lo que es la ciencia contable. La ciencia contable fue la encargada de satisfacer las necesidades de la información, tanto que cumple con lo que ellos prometieron o lo que ellos encuentran por medio de lo que es la contabilidad de costos. No sé si tienen dudas dónde vamos, jóvenes. Hasta ahora no, señor. No, señor. Al igual que dentro del origen de la contabilidad de costo encontramos lo que son los primeros colonos. Ahora, Evelyn, ya que usted ya terminó de realizar sus actividades, ¿me puedes ayudar de entender o explicar a sus compañeros acerca de los primeros colonos?
Señor, ya voy. De los primeros colones hablaba de que al principio ellos ayudaban de una manera gratuita a los otros artesanos para poder crear productos y satisfacer una necesidad, pero al momento de que de que pasó la innovación industrial, entonces ellos decidieron cobrar por su trabajo, así que no tuvieron otra opción que motivarlos e incentivarlos con dinero para que ellos pudieran aportar algo para el crecimiento industrial. ¿Los demás compañeros? A ver, Neri. Diseño. ¿Qué entiende usted por los primeros, o qué opina usted de lo que dijo la compañera Evelyn? Lo que yo entendí es que, como explicó sobre los primeros colones que tuvieron una necesidad de hacer, creo que un grupo para recaudar fondos o algo así, le escuché extraño. A ver, ¿sí? Señor, se me olvidó agregar de que los primeros colones se enfocaron más en la ganadería, en la ganadería creo y en las cosas de la agricultura. En eso estaban enfocados ellos hasta que llegó la revolución industrial y pues las cosas empezaron a cambiar. Sí, en este caso, así como dicen sus compañeros, de que los primeros colones, ellos trabajaban por sus propios familias, no eran lo que tuvieron una necesidad de ganar o tener una economía, no. Ellos trabajaban libremente o realizan sus productos, se dedicaban a lo que son las actividades agrícolas como las ganaderas, pero la producción que ellos obtienen solo era para la economía de sus familiares, no eran una obligación que ellos realizan, pero como ya el tiempo cambia, todos los agricultores, sus conocimientos, tanto los agricultores como los ganaderos, se reunieron con lo que es la carpintería, lo que son en otras obligaciones que ellos realizan, para que ellos, como tuvieron la necesidad o vieron la necesidad entre ellos mismos, entonces se reunieron. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos o somos agricultores, mientras Evelyn, Lucía o Arnulfo son carpinteros, pero como nosotros vimos la necesidad, entonces se reunieron los grupos, ya se dedicaron o ya se veían obligados a construir tanto las viviendas como las mesas. Utilizaron los herramientas que ellos tenían. Entonces ya son obligados de ver. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo cuando ellos iniciaron, sino que la población se aumentaron. Entonces, en este caso, ya ellos tienen la obligación de ver cuál es la necesidad que ellos exigen para que ellos realicen y tener, al igual que ellos le dan la oportunidad a cada hombre para que se desarrollen la habilidad de tareas que ellos realizan. No solo es porque son agricultores y solo se dedican a la agricultura, sino que ellos le dieron oportunidad a todos. Sí, Evelyn. Señor, otra de las cosas fue de que ellos, antes de pensar en la competencia, pensaron en el costo exacto de que tenía su producción. Sí, en este caso, ya cuando ya el tiempo cambia, no solo es de cambiar y agregar o construir, sino que tiene que ver con el costo de la producción. Si ellos no tuvieron esa necesidad, van a seguir siendo el mismo
como ellos desarrollaban antes, sino que por la necesidad y por el aumento de la población. Por ese motivo, ellos se reunieron con los diferentes grupos, dependiendo de la profesión, no importando la profesión, pero ellos dieron la oportunidad a los demás miembros para que participen dentro de las actividades. A eso se refiere cuando hablamos de los primeros colones. Ahora viene lo que es los primeros artesanos. Ahora quiero participación, jóvenes. A ver, Karina. Oneri. María Fernanda. ¿Qué entiende usted por los primeros artesanos? En este caso, como bien sabemos, los primeros artesanos son los que se dedican a la producción de una serie de artículos. No solo es uno, no es solo se dedican a una actividad, ellos se dedican a varias actividades. En este caso también ellos se manipulan por medio de lo que son materiales o los empleados para que ellos realicen la producción de los mismos. El carpintero, sabemos que ellos se dedican a lo que son los muebles, casas o la construcción de casas, canoas o cualquier producto que ellos pueden realizar con la madera. Como ya el paso que ellos, permítanme, ya que el paso que ellos siguieron, tanto la especialización de cada uno de los ramos, así como hemos visto en lo que son los primeros colones. En este caso, ellos ya no se dedican solo a lo que son el carpintero, sino que ya tienen otros obligaciones o tienen otras habilidades. Por ejemplo, nosotros como contadores o como auditores no solo vamos a dedicar lo que es administración, el campo de nosotros es amplio. No solo dedicamos a un campo, sino que el campo de nosotros como administradores o como contadores es amplio, es más amplio que otra profesión. ¿Por qué? Porque tanto como nosotros contadores tenemos que saber a todas las normas, tenemos que tener el conocimiento a cada uno de las leyes. Entonces a eso se refiere. Dentro de lo que es los primeros artesanos encontramos también los talleres. En este caso, dentro de los talleres que ellos manejan los artesanos, encontramos lo que es la contabilidad y la teneduría, que son, en este caso, cuando hablamos de, a ver, Kennedy, cuando hablamos de teneduría, de libros, ¿de qué estamos hablando? ¿O alguien más? Señor, como dijo, no la escuché. De lo que son teneduría. ¿Qué son o qué entienden ustedes de los libros o por qué se llaman dentro de los primeros artesanos? Señor, Sí, aquí podría ser la persona que podría llevar la contabilidad exacta, el manejo o el registro de todos los materiales que se utilizan dentro de la institución, empresa u organización. sí, en este caso también se puede llamar como contador. Ya en
antes o dentro de los que son los primeros artesanos se llamaban o podemos llamarle como contador. Es la persona que se encarga de llevar todos los registros contables dentro de lo que ellos manejan. Tiene que, sí, Arnulfo. Señor, ya lo había dicho Luis, solo que dice que no funciona su micrófono. Ah, entonces dígale si no funciona el micrófono, lo pueden enviar por chat. Bueno, señor. Gracias. Entonces, a esos es la persona que se dedica a llevar el control de todos los registros o las cuentas para que presentan al dueño o al usuario de todas sus transacciones, de todo el negocio. Es el control de todo lo que se relaciona del negocio. Al igual encontramos lo que son las primeras fábricas. Dentro de las primeras fábricas encontramos lo que son los talleres de producción, tanto lo que son los, ya sabemos que dentro de las fábricas manejaban o trabajaban los que son los empleados, pero conforme la revolución han cambiado mucho. Entonces, en este caso encontramos que el hombre lleva todo lo que son o la capacidad que ellos tienen dentro de la práctica, dentro de las fábricas. En este caso, permiten mover todas las máquinas dentro de, ya que cada época ellos tienen, ya no va a ser las mismas máquinas, sino que van cambiando, van revolucionando. Y ellos tienen, tanto el hombre tiene la obligación de instalar dentro de las industrias, o no sé si han visto cuando las industrias, ellos o contaminan o buscan un corriente o un lago para que ahí tiran lo que son los desechos. Entonces, dependiendo si ellos manejan máquinas, también tiene una ventaja y también una desventaja. Dentro de la contabilidad de las primeras fábricas encontramos lo que es o se llevan las cuentas que tienen relación con terceras personas. Por ejemplo, de lo que son clientes, proveedores o los obreros, que eran los, para ellos, que son lo suficiente de llevar a cabo una empresa. Para ellos no tienen, o la contabilidad que ellos manejan solo son esos tres, tanto el cliente, los proveedores y los obreros. Ya los demás no es importante dentro de la contabilidad según lo que ellos mencionan. Pero ya en la actualidad esos o esas tres cuentas no son los que llevan dentro de la contabilidad. Hay diferentes rubros que manejan dentro de la contabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo manejan las tres cuentas? Porque no tienen una competencia. No hay competencia para ellos, nadie, ellos son los únicos que manejan. Mientras que cuando hay una competencia, entonces ya hay alguien que compite. Por ejemplo, si Neri tienen una fábrica de celulares y Arnulfo tiene otra fábrica, entonces ya ahí ya se miran la competencia. Ya ellos compiten entre fábricas, pero mientras tanto solo existen una. Sí, Evelyn. Señor, entonces, bueno, al menos para mí, ya que usted estaba diciendo de que esos tres anteriores no eran tan importantes ahora, para mí los más importantes serían en estos momentos los mercados, los clientes y las competencias. Sí, anteriormente, para ellos lo más importante son los clientes, proveedores y obreros. Solo son los más importantes para ellos, pero ya en la actualidad, sí, los clientes son los más importantes. No solo son los clientes, los proveedores, sino que hay más. Pero mientras en las primeras fábricas o
Para ellos solo existen esas tres cuentas. ¿Por qué? Porque no existe una competencia, porque ya solo hay una fábrica. Es por ese motivo que solo lo más importante para ellos para llevar en una contabilidad son los clientes, proveedores y obreros. Ahora viene lo que es, ¿qué es el costo? A ver, jóvenes. ¿O qué entienden ustedes por el costo? A ver, Señor, Tomás, ¿sí? no sé quién habló primero. Que hable Evelyn mejor. Evelyn, Gracias. después Primero. Gracias. Tomás. Para mí sería el precio que se utiliza para la transformación de las materias primas. Ajá, Tomás. Señor, para mí, digamos, el costo es el, digamos, se refiere más bien al valor monetario que el proveedor lo tiene, del costo. El costo. ¿Alguien más? Señor, ¿Sí? tal vez sería la cantidad de dinero que cuesta una cosa. La cantidad de dinero también. ¿Alguien más? Jóvenes. A ver, Luis dice, es el valor monetario de los consumos, de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien. Sí, todo eso, el costo es el valor monetario, o es todo lo que nosotros gastamos o es la suma de todo lo que nosotros gastamos para adquirir un bien. Por ejemplo, compramos materias primas, igual los gastos, pago de de nuestros empleados o lo que surgen dentro de la fábrica o lo que surgen dentro de la empresa. Es todo lo que se refiere el costo. Al igual que en el costo, o según lo que aparecen o los anteriores que en los libros no incluyen los que son los desembolsos. También no incluyen los costos que realizan lo que es el personal dentro de por ejemplo, el gasto. Por ejemplo, nosotros somos una industria y Esli, ella gastó en papelería o dentro de la fábrica y gastó como 200. Eso quiere decir que en ese caso, como es ajeno, no incluyen dentro de la contabilidad, no incluyen lo que son los desembolsos. ¿Por qué? Porque son gastos efectuados por ajenos. Son gastos que no están dentro de lo que es el costo o de la industria. Dentro del costo encontramos dos divisiones importantes, tanto que es el costo de fabricación y el costo de ventas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Entienden cuál es? Sí, Evelyn. Ninguna, va todo bien por el momento. ¿Sí? ¿O saben cuál es la diferencia cuando hablamos de costo de fabricación y cuando hablamos de costo de ventas? ¿Jóvenes? Señor, ¿nos está preguntando? Ajá. ¿O ustedes no tienen duda cuando hablamos de costo de fabricación o el costo de ventas? ¿O está ¿Y cuál claro? sería la diferencia, señor? Por eso les pregunto si no... Señor, la diferencia lo entiendo de que el costo de fabricación es todo lo que se llevó el producto y el costo de ventas podría ser algún tipo de material en el que vaya el producto, o sea, podría ser una caja,
una bolsa, madera o no sé, cualquier producto. En este caso, cuando nosotros como fábricas, nosotros compramos materias primas. Si nosotros nos dedicamos hablando de lo que es el costo de fabricación, son todos los gastos que nosotros realicemos para comprar un bien, para comprar nuestras materias primas. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la fabricación de mesas, tenemos que comprar tablas, compramos lo que son, ¿qué más lleva? Para la fabricación de mesas, clavos. Entonces son todos los costos que llevamos o son todos los, por ejemplo, ahí en la mano de obra. ¿Qué incluyen la mano de obra? Incluyen los pagos de nuestros empleados. Déjenme ver. Permítame. Dice el costo de producción, Luis. El costo de producción hace referencia al costo en que se incurre para producir un bien. El costo de venta hace referencia al costo de vender un producto. Perdón. Sí, en este caso, así como dice Evelyn, nosotros, cuando nosotros vendemos nuestros productos, Señor, Sí, Evelyn. esa respuesta fue de Luis, no es mía. Sí, es de Luis, pero así como dice Evelyn, dije. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos nuestro producto. Por ejemplo, nos dedicamos a la fábrica de celulares. Entonces, tenemos nuestro producto. Necesitamos de un cartón o necesitamos de un transporte para que lleve nuestro producto a su destino. Entonces, en este caso ya es de costo de ventas. Mientras tanto, cuando hablamos de costo de fabricación, son todos los materiales que utilizamos para la fabricación del artículo. No sé si me explico, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Dentro de lo que es la función que desempeña la contabilidad de costos. A ver, María Fernanda y María Dolores, ¿qué entienden o cuál es la función que desempeña la contabilidad de costos? ¿O alguien de sus compañeros? Menos Luis y menos Evelyn. Señor, ¿por qué? Menos Luis y menos Evelyn. Pues como dice ahí, señor, que se podría decir que la función que lleva a cabo es un balance que se enumeraría para ya sea el costo que se realiza desde la fabricación para ya darlo a la venta. ¿Alguien más? Señor, Sí. de lo que yo entiendo, digamos, el costo, o sea que es proporcionar a la dirección de los datos referentes a los costos o producir, vender un artículo o servicio. Vender. Ajá. ¿Qué más? Señor, puede ser el registro de inventarios, ya que llevan el orden en el que llevó, digamos, dicho producto. Tienen que elaborar un inventario, así tienen que llevar un orden de todo lo que se gastó. Sí, en este caso, cuando hablamos de la función que desempeña la contabilidad de costos, como nosotros los contadores, en este caso, nosotros tenemos que llevar el control de todos los costos, tenemos que tener un inventario. ¿Se recuerdan de los inventarios? Hay diferentes tipos de métodos de inventarios. Entonces, nosotros tenemos que llevar el control de esos inventarios de nuestros productos
tanto la preparación de los estados financieros. Cuando hablo de los estados financieros, ya estoy hablando de los juegos completos de los estados financieros. No solo estoy hablando de un estado, no solo estoy hablando de un estado de situación financiera, no solo el estado de resultado, sino que ellos tienen que llevar el control de todos los productos que manejan ellos. Al igual que dentro de ese control tiene que tener el inventario para que ellos llevan la exactitud de todo. Cuando hablamos de la exactitud, cuando hablamos del costo de cada artículo, es decir, si nosotros estamos en una librería o libros, ¿cuántos libros existen? ¿Cuántos libros hay en existencia? ¿O cuántos libros vendimos? ¿O cuántos libros se recuerdan de lo que son los inventarios de método de evaluación, que son el método WEBS, método PEPS, método promedio ponderado? Entonces ellos tienen que llevar el control de cada uno de sus productos para que ellos presenten ese informe a la gerencia, así como dice Tomás. Ellos tienen que llevar la información, cuáles son los gastos que ellos realizan, de a qué precio tiene cada uno de los artículos, tanto individuales o a cada departamento, dar a conocer acerca de todos los movimientos dentro de la industria. Y al igual que el contador, pueden hacer la comparación. Yo creo que el año pasado les hablé acerca de la comparación, cómo se le llama cuando yo comparo por ejemplo, el año pasado o el 2019 con el 2018, los saldos de los productos o lo que tengan el estado de situación financiera y hago la comparación a ¿cómo le llamo cuando hago la comparación de dos cifras, jóvenes? Balance. ¿Balance de qué? Sí, es un balance. Un ¿Es el balance. balance general de cuentas? Sí. No. Ahí vamos. ¿Balance de resultados? Ahí vamos. Sí es un balance, pero ¿cómo se le llama? Cuando comparo dos cifras. ¿El balance proporcional? No. ¿Alguien más? Señor, ¿Sí? ¿podría ser estados financieros comparativos? Ahí estamos. Esos son los estados financieros comparativos. ¿Por qué? Porque tengo que comparar lo que son el resultado del año pasado, hace 2 años, es decir, de 2 años, del 2018, el 2019 o el 2020 con el 2019. Entonces hago la comparación de esos estados para que me da a conocer cómo está el avance de mi negocio o el por qué tomé la decisión. Me da a conocer el por qué tomé esas decisiones o las reglas que establecen en la política de la empresa. Eso es. ¿Dudas? En este caso encontramos lo que son oportunidades que ofrecen la contabilidad de costos. Dentro de lo que es la industria o las necesidades, tanto las necesidades de los contadores como los auditores que son especialistas para el puesto. Entonces, dependiendo de la especialidad, y agregan o dan a conocer lo que son la oportunidad. Por ejemplo, si Edwin y
y es especialista en la administración. Entonces, como Edwin es especialista en la administración, entonces yo tengo que dar a conocer que supervise lo que es la administración, lleva el control de la administración, pero Neri tiene una especialidad en lo que es la contabilidad. Entonces Neri me tiene que presentar o me tiene que dar a conocer los informes. Mientras él lleva los sistemas de la contabilidad en general, él sabe cuáles son los impuestos que tengo que pagar, me tiene que dar a conocer un informe que ellos interpretan de los estados financieros. Mientras ellos, tanto Edwin como es un administrador, tanto Neri que es mi contador, entonces ellos me tienen que rendir cuentas, me tienen que presentar los registros, me tienen que dar a conocer los informes que ellos realizan dentro de la industria. ¿Dudas, jóvenes? Ahora entramos lo que es la industria. ¿Alguien? Participación, jóvenes. A ver. Karina. Cristóbal. A ver, Cristóbal. ¿Dónde estás, Cristóbal? A ver, Tomás, Lucía, ustedes levantaron la mano. Primero, Lucía. Es una actividad económica y técnica que consiste en transformar las materias. Ajá. A ver, Tomás. Señor, yo no levanté la mano. Pero ahí parece que sí. A ver, Neri. Señor, lo que le entendí es que las industrias lo que hacen es transformar las materias primas en productos o transformar así como el metal lo transforman ¿cómo se llama? Hierro o algo así. Metal. Como visualizan en las imágenes, ahí aparece una industria. Ahí aparece una industria para fabricar autos, el otro es para fabricación de celulares. Entonces la industria, así como siempre les decía, hay una diferencia cuando es una empresa comercial y cuando es una industria. La industria tiene la capacidad o es el lugar o es un conjunto o es el lugar donde lleva un proceso de transformar los productos o los artículos. Por ejemplo, nosotros tenemos materia prima, así como el ejemplo de la fabricación de mesas. Entonces, de ahí lleva un proceso para llegar a vender. Es el lugar donde ellos, o es el conjunto de materias primas que ellos tienen para llevar un proceso, para llegar o llevar un proceso de tanto lo que son las materias primas, directas, indirectas, los gastos. Entonces, es lo que llevan a cabo para ellos tener ya a la venta sus productos. Dentro de la industria encontramos lo que son industrias extractivas, industrias agropecuarias, industrias fabriles y de transporte. No sé si tienen duda cuando hablamos de industrias. No, señor. Ahora viene lo que son las industrias extractivas. Quiero que me explique la primera, lo que son industrias extractivas, Cristóbal. Las industrias agropecuarias,
Tomás, Evelyn, industrias fabriles. ¿Qué más? Arnulfo, industrias de transporte. A ver, Cristóbal. Industrias extractivas. ¿O alguien más que le ayude? No le entiendo muy bien, señor. ¿Puedo ayudar yo? Sí, está bien. Quiero ayudar yo. Señor, esto se refiere a la utilización de los productos de la tierra y del agua. Un claro ejemplo podría ser la utilización del agua por la luz. Uh-huh. En este caso, ¿sí? ¿Quién va a hablar? También, como había mencionado, creo que medio le entendí que se utiliza el agua, la tierra, dijeron, ¿verdad? Uh-huh. Pues puede ser, creo que la extracción de oro, que se utiliza agua para encontrar las pepitas de oro. Ajá. En este caso, son los que se dedican a la tierra, tanto el agua como hemos visto, yo creo que más si no estoy mal, en Nevada, o los que se pelean por la luz, por la tierra, porque ellos, los de la luz, comprometieron algo que no han cumplido. Entonces ellos llevan a la explotación forestal. Entonces también se dedican o comprenden lo que son la minería, tanto la pesca y la caza. Entonces son los que entran dentro del conjunto de las industrias extractivas. Ahora cuando hablamos de las industrias agropecuarias, a ver quién dije que me expliquen. Evelyn, creo yo. Yo, señor. Ah, No, Tomás, señor, yo no perdón. sé. Tomás. Señor, o sea que digamos la industria agropecuarias, digamos, se está hablando de lo que es la agricultura, que toda la gente trabaja en el campo, hacen siembras, igual que la ganadería también. Sí, en este caso, las industrias agropecuarias no nos confundimos, porque ahí claramente nos dice que son los que se dedican al campo, son los que, por ejemplo, obtienen lo que es la fabricación, o son los que se dedican los alimentos agrícolas, ganadera. Dentro de los agrícolas encontramos lo que es la agricultura, que las personas se dedican a lo que son los zanahorias, cebollas, todas las verduras que ellos cosechan. A eso se le llaman o se clasifican dentro de lo que son industrias agropecuarias. Ahora lo que son industrias fabriles. Evelyn, creo. Señor, ahora sí entro yo. Señor, lo que yo le entiendo es de que se utilizan materias primas para transformar un producto. Uh-huh. Yo podría dar un ejemplo de la creación de los carros, porque aquí dice que incluye los procedimientos físicos. Podría ser la obra, ¿cómo es? ¿La mano de obra? ¿La mano de obra? Entonces, la mano de obra para la elaboración de un carro automático, un mecánico, de las piezas que se utilizan, como son materias primas, entonces le dan una función dentro de un carro. Podría ser. Ahí estamos. El ejemplo, ahí donde las industrias fabriles son los que se dedican a la fabricación o están dentro, por ejemplo, ya pasó un proceso, ya tienen así el ejemplo de los carros o de los celulares, tanto los químicos. Los químicos, por ejemplo, nosotros creamos algo, mezclamos, no sé si han visto en las películas, se mezclan un color rojo, un color verde, o para obtener tal químicos. Entonces son las materias primas que ellos utilizan para la fabricación o la transformación de un artículo. Esos son las industrias fabriles.
Si hablamos de la fabricación de los celulares, ya ahorita ya actualmente ya los celulares ya son como a 90 o a plus o salen la cámara o ya son diferentes. Entonces, por la necesidad humana, porque nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, una computadora ya no es igual como antes, o se utilizaban antes máquinas de escribir, ahora ya es a computadora, ya no es la máquina de escribir, ya no existe. Entonces, por la necesidad humana que ellos cambian de modalidades. Ahora, cuando hablamos de industrias de transporte, a ver, ¿quién dije? Señor, Arnulfo. ajá. Señor, la industria de transporte son las que se dedica a la transportación de productos y personas, y ya que el sector de transporte es esencial para el funcionamiento de los países. En este caso, las industrias de transporte son las que se dedican a la transportación, por ejemplo, de los buques o de los que llevan de otro lugar los productos o personas, por ejemplo, los barcos tienen la necesidad las personas tienen la necesidad para que ellos lleven un producto a otro país, al igual que las personas viajan en otro país. Entonces, esos son las industrias de transporte. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Ya No sé, señor. quedan 2 diapositivas. Al igual que encontramos lo que son el origen de... Permítanme. Origen y evolución de la industria. ¿Cuál es el origen de tanto la evolución de la industria? A ver, Evelyn. Mande. Origen y evolución de la industria. ¿Qué entendió usted al realizar sus actividades? Pues, señor, en el origen y la evolución nos hablaba del siglo XVIII y durante el siglo XIX, si no estoy mal. Cuando el proceso de transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio. Aquí nos da a entender de que en esos siglos fue el momento de la evolución, en donde se crearon máquinas, así como usted estaba dando el ejemplo de la máquina de escribir con la computadora, podríamos dar los teléfonos que normalmente los conocemos como los frijolitos, a un teléfono inteligente en esos tiempos. Entonces nos damos cuenta de que la industria ha crecido a nivel mundial, dándonos muchas ventajas de los productos que nosotros hoy tenemos al alcance de nuestras manos. Sí, en este caso, la revolución industrial, ahí desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX empezó la revolución industrial, han cambiado de diferentes. Si se dan cuenta en la imagen donde aparece la imagen de vapor, que fue en el año 1762, es la primera máquina que ellos que fue creada la máquina de vapor. Ya conforme el tiempo ellos cambiaron, ya no existen o ya no desaparecen algunos y ya aparecen lo que son las máquinas. Por ejemplo, lo que es al inicio de la revolución industrial, el país que fue el primero fue Inglaterra. Ya de ellos, ¿por qué fue el país? Porque ese país tiene la capacidad tanto política como social, la economía. Entonces fue el país que empezó a cambiar todo, así como el ejemplo que yo puse de lo que es la máquina de escribir y la computadora.
ya la máquina de vapor o los celulares, como dice la compañera Evelyn, ya antes o anteriormente ya eran diferentes. Ahora ya no, la revolución industrial ya ha cambiado todo, porque antes en una industria solo trabajaban las personas, pero como la revolución industrial cambió todo, ahora ya son máquinas. No sé si hay veces en las películas, hay veces hay escenas que aparecen que una máquina llega y despiden al empleado. ¿Por qué? Porque ellos analizan y dicen que el empleado al mes se gana 4,000. ¿Sí, Cruz? O 4,000, mientras que la máquina sacan al mes o a la semana tal cantidad de artículos. Entonces es por eso que ellos cambiaron las personas por una máquina. No sé si ustedes han visto eso de que cambian porque la máquina funciona bien, la máquina genera más ganancias, mientras que un empleado no. Peor si uno llega en el trabajo enfermo o llegan tarde o excusa tras excusa. Entonces, adiós, aquí se termina su contrato, reemplazó por una máquina. Entonces, eso fue que entró dentro de la revolución industrial, al igual que en el siglo XIX han cambiado también, o a mediados del siglo XIX, ya los demás países, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, Japón, pero el país que fue primero a cambiar o entrar en la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. Señor, sí. Yo tengo una duda. A ver. En el horario únicamente. Sí. Estos son los 2 cursos, ¿verdad? Son los 2 cursos. Es que en el horario no parece como 2 cursos, solo parece como 1. Sí, eso les comentaba que como hay una actividad, pero como ya es tarde, entonces solo nos faltó el tema de manufactura. Y hay una actividad que realizar, pero no nos dio tiempo, lastimosamente. De plano ya no sé. Entonces, bueno, Señor, joven, ¿sí? tengo una duda así con de quinto perito. Solamente, señor. Bueno, feliz tarde, jóvenes. Nos vemos, señor. Gracias, señor, igualmente. Nos vemos a todos. Adiós. Señor. Conocerlos. Órale, Neri.